Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Le habla Rubén Quiles, súper agradecido con el apoyo de todos ustedes. Te voy a pedir que si no lo has hecho aún, te suscribas al canal, le dejes la campana para así no perderte ninguna de mis notificaciones. Sígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Búscame en Spotify y en TikTok. Regálame un like, comparte y comenta. La candidata o la precandidata para representar a Wisconsin en el Congreso de los Estados Unidos, de nombre, ella se llama Francesca Hong, perdió las pasadas elecciones o las pasadas primarias contra el candidato demócrata, que es mucho más de centro que ella. Esta señora, entre las cosas que decía que quería para Estados Unidos, entre muchas de las cosas, es cancelar el Día de Acción de Gracias. Eso es parte, ¿verdad?, de la agenda woke. Eh, no sé, tú sabes, son personas que, bueno, me imagino que tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y todo lo demás, pero eh, yo no sé dónde están los niveles de patriotismo de ella. Porque si tú quieres cancelar algo que es tan importante para la cultura estadounidense, pues no se entiende, de verdad no se entiende. Es algo de los americanos, ¿verdad? Es algo de vivir allí. Si a usted no le gusta el Día de Acción de Gracia, no lo celebre. Viva y deje vivir. Pero estos zurdos quieren cambiarle la vida y la realidad a la gente. Deja a la gente tranquila. Claro, hay una controversia con relación a esto, porque aparentemente ella estaba ganando en todas las encuestas, y el mismo de las elecciones estaba dando una pela al otro candidato y de repente abrió los ojos, cerró los ojos, perdió contra David Crowley. Abrió los ojos y cerró los ojos y estaban al frente. Los mismos de CNN no se podían creer lo que estaba pasando. Y lo que entendemos es que definitivamente ese establishment del Partido Demócrata tradicional, centro izquierda o centro derecha, pues abrieron los ojos y ya se dieron cuenta del radicalismo del DSA. Y todo eso me imagino que debe estar corriendo por ahí. Son demócratas, ellos se entienden. Me agrada la idea de que por fin están despertando y se están dando cuenta que verdaderamente le están comiendo el partido vivo, pero a la misma vez también confirma eh, la capacidad que tiene el Partido Demócrata para hacer trampa en las elecciones. Y eso es una realidad. Bueno, la noticia principal de hoy es que al hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano AMLO, asegura que Estados Unidos le revocó la visa. El hijo del exmandatario aseguró que Washington retiró su permiso para entrar al país sin ofrecerle razón y dirigió una carta a Donald Trump en el que responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio por la acción y a Christopher Landau. Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha explicado públicamente el caso. Entonces, esto me llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? Y es la noticia que quiero analizar. Pues quiero hablar de esta noticia que a primera vista parece sencilla. Andrés López Beltrán, hijo del expresidente mexicano AMLO, Andrés Manuel López Obrador, asegura que Estados Unidos le revocó su visa. Pero cuando uno comienza a mirar los detalles, la noticia se vuelve muchísimo más interesante. Porque aquí no estamos hablando, obviamente, simplemente de una persona que le cancelaron un documento para viajar, lo cual no es un derecho, las visas no son derechos. Estamos hablando del hijo de un expresidente mexicano, de una figura importante dentro de Morena y de una persona que está intentando construir su propia carrera política de cara a las elecciones del 2027. Yo espero que pierda. Espero que pierda. Espero que pierda y que ya entren gobiernos de derecha a México. Que no metan a México en una dictadura comunista. Y además estamos hablando de Estados Unidos, de Donald Trump y Marco Rubio, de una administración que ha demostrado estar dispuesta a utilizar herramientas diplomáticas y económicas con mucha más agresividad frente a México. ¿Y qué hace falta? Así que
Vamos por partes. Primer punto, ¿qué sabemos realmente? Lo primero que tenemos que hacer es separar los hechos de las acusaciones. Manuel López Beltrán asegura que Estados Unidos le revocó la visa. En realidad, él mismo hizo público una carta dirigida al presidente Donald Trump y afirma que la decisión se tomó sin que se le haya presentado una explicación relacionada o un acto o algún acto criminal o inmoral. También acusa directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de estar detrás de la decisión. Pero aquí viene lo importante. Primero, que yo creo que no hay que informarle nada. Esas son decisiones de Estados Unidos en su libre determinación. Hasta ahora Washington no ha explicado públicamente por qué se había revocado la visa. Por lo tanto, nosotros no podemos afirmar que la decisión tenga que ver con narcotráfico, corrupción o algún delito. Todavía. Eso sería especulación, pero Estados Unidos está detrás de ello. Estados Unidos está tratando de recolectar, porque vuelvo y repito, debe haber conspiración del gobierno para que estos carteles alcancen el poderío que han alcanzado en estos diferentes países. Y precisamente por eso esta historia resulta tan interesante, porque existe una decisión que según López Beltrán ocurrió, pero no conocemos públicamente la razón. El segundo punto bien importante es que sea el hijo de AMLO. Aquí está la verdadera dimensión política. Andrés López Beltrán no es un candidato, no es un ciudadano mexicano cualquiera. Es hijo de uno de los presidentes que, o sea, estaré yo de acuerdo o no, pero siempre que yo hablo de AMLO y si hablo un poquito más de AMLO, yo voy a tener amigos mexicanos que me van a bajar fuerte, me van a criticar, tú no sabes, tú no eres de México, tú no eres de Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. El tipo la gente lo quiere, ya, una realidad. Es un presidente importante, pero también controvertido de la historia reciente de México. Su padre construyó Morena, transformó completamente el mapa político mexicano en una realidad y dejó un movimiento político que continuó gobernando el país, bajo AMLO y ahora bajo la presidenta Sheinbaum. Y Andrés López Beltrán ocupó además un puesto importante dentro de Morena. Ahora está buscando competir por una diputación federal. Entonces, si Estados Unidos efectivamente decidió retirarle la visa, la decisión adquiere un peso político enorme. Porque estamos hablando de una persona que pertenece directamente al círculo familiar y político del expresidente López Obrador. Y si en algún momento él se convierte en presidente, tal vez, pues imagínate, sin visa para Estados Unidos, ¿me entiendes? Tercer punto, la carta Trump. Aquí aparece algo que me llama muchísimo la atención. López Beltrán no se limitó a protestar. No dijo simplemente me quitaron la visa y quiero una explicación, no. Él fue directamente contra la administración estadounidense. Señaló a Marco Rubio, señaló a Christopher Landau y llegó incluso a utilizar la expresión estilo hitleriano. Ahora bien, podemos entender que una persona reaccione con indignación cuando considera que sus derechos han sido afectados, pero políticamente yo me pregunto, ¿era inteligente utilizar ese lenguaje? Porque estamos hablando de funcionarios de la administración de Trump. Si tu objetivo es conseguir que el presidente intervenga a tu favor, probablemente no sea la mejor estrategia comenzar acusando públicamente a sus funcionarios de comportarse de esa manera. Cuarto punto, ¿por qué apela directamente a Trump? Esto es muy interesante. López Beltrán prácticamente le pregunta a Trump, ¿usted sabía lo que estaba ocurriendo? Eso tiene una lectura política bastante claro. Está intentando separar a Trump de la decisión. En otras palabras, el presidente Trump quizás sus funcionarios hicieron esto sin que usted lo supiera. Es una estrategia bastante inteligente porque si Trump no estaba enterado, entonces López Beltrán está tratando de abrir una puerta para que el presidente intervenga. Pero también existe la otra posibilidad. Y si Trump está informado, entonces la situación cambia completamente porque significaría que la decisión podría formar parte de una política mucho más amplia de la administración estadounidense y ahí es donde la historia se vuelve realmente importante.
¿Ok? ¿Por qué le quité la visa? Esa es la pregunta. ¿Por qué me la quitaste? ¿Tienes evidencia de que yo estoy haciendo, delinquiendo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Disculpa. ¿Cuál es la razón por la cual me quitaste la visa? ¿Y qué evidencia tienes de si yo estoy cometiendo algún tipo de delito o crimen para que me la hagas saber? Quinto punto, las visas como herramienta de presión. Hay algo que mucha gente no entiende. Estados Unidos no necesita necesariamente arrestar a un político para ejercer presión sobre él. Una visa puede convertirse en una herramienta diplomática. Puedes tener dinero, puedes tener influencia, puedes tener un cargo político. Pero si Estados Unidos decide que no eres bienvenido dentro de su territorio, simplemente no entras. Y eso puede tener consecuencias políticas importantes, especialmente para funcionarios mexicanos, porque México y Estados Unidos están profundamente conectados: economía, comercio, seguridad, migración, narcotráfico, remesas, turismo, familia. Todo está conectado. Por eso, una restricción de la entrada a Estados Unidos puede tener un significado político mucho mayor que el simple hecho de no poder viajar. Sexto punto, el contexto del narcotráfico. Ahora llegamos al elefante de la habitación, el narcotráfico. La administración de Trump ha colocado la lucha contra los carteles mexicanos en un lugar prioritario de su agenda. Por eso, y eso ha aumentado muchísimo la presión sobre México. Pero aquí tenemos que ser responsables. Que Estados Unidos haya revocado una visa no significa automáticamente que la persona esté involucrada en actividades criminales. El caso de López Beltrán, al menos públicamente, no tenemos una explicación oficial que establezca eso. Por lo tanto, yo no voy a caer en la tentación de decir que por eso le quitaron la visa porque está relacionado a un cartel. Pues puede ser sí, puede ser que no. Todavía no se ha revelado con la contundencia y la evidencia que debe tener eso detrás. No tenemos evidencia suficientemente pública para afirmar eso, pero sí podemos hacer una pregunta. ¿Está Washington revisando con mayor intensidad políticos y funcionarios mexicanos? Es una pregunta importante que hay que hacerse. Es una pregunta importante, es una pregunta legítima y mucho más interesante. Séptimo punto, el problema para Morena. Ahora pensemos en la política mexicana. López Beltrán está intentando avanzar políticamente en una controversia como esta puede convertirse en un arma de doble filo. Sus adversarios pueden decir: ¿por qué Estados Unidos le quitó la visa? ¿Eh? Y por ahí hilvanar historias. Mientras Washington permanezca en silencio, la especulación va a crecer. Pero López Beltrán tiene otra posibilidad. Puede decir: no existe una acusación criminal, esto es una persecución política. Entonces, puede utilizar el conflicto para fortalecer su posición dentro de Morena. Esto es muy típico en la política. Una debilidad puede convertirse en una bandera. Y si él consigue presentar esto como una agresión de Washington contra el movimiento de López Obrador, podría incluso utilizarlo políticamente. Cuarto punto. Octavo punto. Estamos ante una nueva etapa entre Washington y México. Aquí está la pregunta que yo considero más importante. Y estamos en un caso y estamos ante un caso aislado. ¿Estamos ante un caso aislado? ¿O estamos viendo el comienzo de una política mucho más agresiva de Estados Unidos hacia determinadas figuras de la política mexicana? Porque si empieza a aparecer más casos de políticos, funcionarios y personas vinculadas a determinadas estructuras de poder mexicano, a quienes Estados Unidos les revoca la visa o impone otras restricciones, entonces podría estar ante algo mucho más grande. Y eso tendría consecuencias gigantescas, porque Trump no está tratando a México simplemente como un vecino, lo está tratando como un país estratégico para la seguridad nacional estadounidense. Recuerden eso lo que hablamos de Colombia. Y eso incluye la frontera, incluye migración, carteles, las cadenas de suministro, incluye a China y obviamente incluye la relación política entre ambos países. Así que yo creo que debemos tener cuidado con esta noticia. No podemos decir que Andrés López Beltrán está involucrado en actividades criminales porque no tenemos esta confirmación. Tampoco podemos afirmar que la revocación de la firma fue exclusivamente política, pero tampoco debemos ignorar el contexto. Tenemos a un hijo del expresidente López Obrador diciendo que Estados Unidos le retiró la visa. Tenemos un gobierno estadounidense que está ejerciendo una presión considerable sobre México.
Tenemos a Marcos Rubio, a Christopher Landó señalando directamente a López Beltrán. Tenemos a Washington guardando silencio sobre las circunstancias específicas. Por eso, para mí, la pregunta no es solamente por qué le quitaron la visa a Beltrán. La pregunta verdaderamente importante es qué está haciendo Estados Unidos con determinadas figuras de la élite política mexicana. Porque si esto es solamente un caso individual, probablemente quedará como una controversia más. Pero si comenzamos a ver una tendencia, entonces estaremos hablando de algo completamente diferente. Estaremos hablando de una herramienta de presión de Washington sobre la clase política mexicana. Y ahí, señores, tenemos una historia mucho más grande que una visa. Porque cuando Estados Unidos decide quién puede entrar y quién puede entrar y quién no puede entrar, el mensaje no siempre termina en la frontera. A veces el mensaje está dirigido directamente al poder político. Y eso es precisamente lo que tendremos que observar en los próximos meses. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Puede que se esté dando, o sea, puede que Estados Unidos esté utilizando esto de quitar las visas para enviar un mensaje a las élites. O por otro lado, lo que está pasando es que esas élites están contaminadas y Estados Unidos pues le quita la visa por eso mismo. O sea, es controversial, sumamente controversial el hecho de que se le quite la visa al hijo de AMLO y más siendo el hijo de un expresidente. Déjame tu opinión en los comentarios, nos veremos luego. Bye.